Y para aquellos que entienden las profecías bíblicas, lo que ha de venir no será una sorpresa. En el futuro, la Biblia enseña que cada persona en este planeta estará obligado a que tome una marca para poder comprar y vender. Como nuestro sistema económico corriente se estrella y la tecnología se expande, el dinero en efectivo se está convirtiendo en una cosa del pasado. La realidad de una sociedad sin dinero efectivo no está lejos y de cierto ya está siendo implementada. A pesar de las negaciones por líderes religiosos, hombres malditos se encuentran trabajando día y noche para empezar un nuevo orden mundial. Podemos observar cómo rápidamente el fin se acerca. El escenario está siendo preparado para la aparición del anticristo. Podemos escuchar las voces de aquellos que corrompen la Constitución de los Estados Unidos y promueven este sistema de gobierno mundial. Y con todo esto a la vuelta de la esquina, esta película es más importante que nunca. El diablo trabaja en secreto estableciendo un gobierno mundial y una religión mundial en preparación para el anticristo. También ha engañado a cristianos modernos para que crean que serán removidos de la tierra antes de la gran tribulación tome lugar. Esta doctrina, conocida como rapto antes de la tribulación o rapto pre-tribulación, enseña que Cristo podría volver en cualquier momento y que no habrá señales de su venida. Como resultado de esta decepción, la mayoría de cristianos no se encuentran preparados para lo que la Biblia nos advierte que ha de venir. Aunque la Sagrada Escritura dice en Mateo 24 y en otros pasajes que el rapto tomará lugar después de la tribulación, predicadores famosos, colegios bíblicos y películas populares como Dejados Atrás han enseñado a las multitudes que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y porque la mayoría de cristianos jamás han leído por sí mismos la Biblia completa, pocos son conscientes que el rapto pre-tribulación es un fraude que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero si el rapto pre-tribulación no se encuentra en la Santa Escritura, ¿de dónde viene? A escuchar o a tener la oportunidad de llegar a sus hogares, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones. Estoy en el hogar de mi hermano Daniel Valentín, un varón a quien aprecio en grande manera en el amor de nuestro Señor, y estamos aquí para considerar un tema muy hermoso, muy maravilloso, que ha sido la esencia misma del mover del pueblo de Dios, que es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Y para ello vamos a buscar en nuestras santas escrituras un versículo hermoso en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16 solamente, que a la letra dice: en el nombre del Señor Jesús, lo siguiente: Primero Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El tema de hoy es sobre la venida del Señor Jesús. La esperanza gloriosa que ha movido a nuestros hermanos a través de los siglos. Muchos dieron sus vidas antes de claudicar, porque la venida del Señor está unida con esa experiencia gloriosa de la resurrección de los que mueren creyendo en Él.
Por lo tanto, sabiendo las palabras del Señor Jesús que dijo, no teman al que mata el cuerpo, pero el alma no pueden matar, muchos de nuestros hermanos murieron, dieron su vida por la fe y la esperanza que en sus corazones siempre palpitó mientras vivieron. Pero hay una esperanza gloriosa, al final dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este tema ha sido predicado en infinidad de veces, de diferentes lugares, púlpitos, hogares, eventos fúnebres, y siempre ha alentado el corazón de los hermanos, como nos dice el versículo 18, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el enfoque de esta hermosa mañana sobre este tema es un enfoque quizás un poco diferente de lo usual, de lo general. Se dice a veces, hermanos, el Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en el transcurso de esta noche. A veces oímos, ¿verdad?, hermanos, que al pedir una reunión dice, quizás hoy durmamos en casa y mañana despertemos en el cielo. Y como una motivación para andar en santidad es muy importante, es muy maravillosa, sí. Pero cuando entramos dentro de la escatología, ya, hermanos, ya encontramos algunas cosas que precisamente hoy vamos a considerar. Hermanos amados, usted que me escucha, que puede ver esta grabación en su hogar, si no coincide conmigo al empezar el estudio, o si yo no coincido con usted, hermano, no se desespere, no se preocupe. Dios conoce la sinceridad del corazón. Él sabe que lo que yo voy a exponer a través del estudio es algo muy hermoso, muy sincero, y que lo puedo decir con amor y humildad del Señor. Ha resistido la prueba, el examen que algunos hermanos han hecho. Porque el tema en sí, hermanos, la segunda venida del Señor, la venida del Señor, voy a enfocarme en la venida del Señor para no hablar sobre la segunda venida, solamente voy a enfocarme en la venida del Señor. Dice la Escritura, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, Él vendrá. Y es la esperanza. Los versículos siguientes dice, seremos arrebatados, el arrebatamiento, ese es lo que comúnmente. Hace muchos años, Daniel, yo escuché por primera vez la palabra rapto. El rapto, está por acontecer el rapto. Puede ser estos días, puede ser esta semana, en el transcurso de este mes. Y yo empecé a inquietarme, a preguntar, ¿qué es el rapto? Entonces, dice, no, pues es que el rapto es cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia. Ah, bueno, es que he siempre procurado ser lo más preciso que se puede en mi base bíblica. Y yo la palabra rapto casi no la uso. Siempre digo el arrebatamiento. El arrebatamiento, porque es bíblico. Cuando dice seremos arrebatados. Si la Biblia dijera seremos raptados, que deduciéndolo de las raíces etimológicas del griego al latín, etcétera, etcétera, podríamos encontrar algo referente a eso, pero como pues desconocemos a profundidad de esas palabras, esas raíces etimológicas, yo procuro ser siempre lo más conciso que se puede con la base bíblica. Y Pablo dice, seremos arrebatados. Entonces, en algún momento yo escuché la palabra rapto, bueno, pero me fui a la Escritura y opté por el arrebatamiento. Pero lo que me empezó a preocupar es, en una ocasión conversaba con unos hermanos, pues es que el arrebatamiento se acerca. Y ese arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación.
Y pues yo tampoco sabía que era la gran tribulación. Entonces pregunté, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, es que la gran tribulación son los juicios de la ira de Dios, cuando en la tierra va a haber cataclismos y va a surgir el anticristo y cosas tremendas. Pero para esto ya la iglesia ya no está aquí, ya se fue en el rapto, como ellos decían, en el arrebatamiento. Bueno, gloria a Dios, porque si eso va a suceder tremendamente feo y no va a ser cosa de juego, sino ahí sí verdaderamente va a ser conmovedor y cruel lo que va a suceder. Dije, bueno, qué bueno que la iglesia ya no está aquí, nosotros ya no estamos aquí. Pero en otra ocasión, platicando con otros hermanos, o sea, estando en una reunión, oí el comentario de entre esos hermanos, yo no estaba inmiscuido en la plática, y que decía, bueno, es que antes que venga el arrebatamiento o el rapto, pues la Biblia dice que seremos probados y que pues la tribulación y que el anticristo y todo eso. Pero por lo visto ya no coincidía con la plática anterior de que cuando venga eso ya no estamos aquí. Aquellos hermanos comentaban, bueno, sí lo vamos a pasar. Ahí fue donde empezó, amados hermanos y hermano Daniel, mi preocupación. Bueno, dije, bueno, aquí sí que ya, ahora sí ya la cosa se está complicando, porque ahora oigo dos versiones diferentes. Hace algunos días oí que la iglesia no va a estar aquí, los creyentes no estaremos aquí cuando empiece la gran tribulación. Y ahora oigo que estos hermanos, yo no dije nada, pero me lo guardé. Fui con mi pastor hace tiempo y le dije, hermano, tengo un problema, tengo una duda, tengo una preocupación sobre el tema del arrebatamiento o el rapto, como ustedes lo llaman. Siempre he sido sincero, la mayoría se acostumbra a eso, yo no me acostumbro. El asunto es que yo escuché esto y me gustó, pero hermanos, que la iglesia no va a estar aquí cuando empiece la gran tribulación, que el rapto va a ser antes. Pero acabo de escuchar una conversación con ciertos hermanos de que dicen que pues que sí, la iglesia sí va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Entonces, hermano, yo quiero que me dé un estudio, o sea, un estudio por escrito o un libro donde hable de esos temas. Estoy hablando del año 90 aproximadamente. En ese tiempo yo desconocía muchas cosas que por la gracia del Señor hoy conozco. Mi hermano pastor me prestó un cuadernillo donde está las doctrinas de la iglesia a la que yo pertenecía en ese tiempo, que es la Unión de Iglesia Evangélica Independiente. Pero en el cuadernillo solamente había una página con algunos textos que sinceramente a mí no me satisfacieron, porque en verdad no exponían con amplitud. Un tema tan trascendental como es este debe estar ampliamente expuesto. Una página con algunos textos, y que al yo analizarlo no pude salir, ¿verdad?, del apuro, de mi inquietud que yo tenía en cuanto al tema, si era antes o después. Bueno, entonces busqué libros, tampoco hallé. Me gusta mucho comprar libros cuando hay un tema que deseo saber, no le hace que me cueste, si me cuesta 200, 300 o más, pero para mí como siervo de Dios, pues es importante estar documentado, saber el pro y el contra. Gloria a Dios. Al no haber libros en ese tiempo que pudieran sacarme de esta preocupación, opté por creo que lo que al Señor le consideró en su grande bondad y misericordia lo más oportuno.
buscar su dirección. Me costó más de un año, quizás año y medio, analizar el pro y el contra. Bueno, unos dicen que se van antes de la gran tribulación, otros dicen que se van después de la gran tribulación, o que el arrebatamiento o el rapto, como ellos lo llaman, va a ser después de la gran tribulación. Otros dicen que antes. Bueno, entonces, hermanos amados, Pablo nos da un consejo. Vamos a buscar allí en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15 del apóstol San Pablo a Timoteo, su segunda carta, segunda de Timoteo 2, versículo 15, dice el apóstol: procura perdón, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Como obreros del Señor tenemos que usar bien la palabra de verdad. Eso es algo que nadie debiera pasar por alto, hermanos amados. Ya sea que se hayan graduado de una escuela teológica, de un seminario, de un instituto, o incluso de estudios particulares dados por maestros locales de la iglesia. Nadie debiera tener en poco este consejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice la versión antigua, que traza bien la palabra de verdad. Con base a esto, yo busqué lo más que pude ceñirme a la palabra de Dios, sin alterar, sin quitarle o tratar de disminuir la importancia a otro versículo porque no armonizaba en alguna parte con otro. No. La Sagrada Escritura es un mecanismo tan maravilloso que nunca choca un texto con otro, porque la Biblia fue inspirada por Dios, el Dios de la perfección. Alabado sea su nombre. Entonces, Dani, después de un año y medio, empecé de ayuno y oración y estudio. Dios sabe cuánto clamé a Él y lloré porque no, pero siempre confiando en que Él tiene las respuestas, en que su palabra que dice ya en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, son grandes. Entonces, sí. Hermano, yo creo que lo interrumpa. El deseo de conocer de este tema vino de alguna manera bueno, hubo una inquietud, ¿no? Sí. De ahí usted acudió a sus líderes. Sí. Al no sentirse satisfecho, empezó a indagar libros, A investigar en otras fuentes y tampoco lo hay. hasta que usted decide clamar a Dios, A buscar Dios. a Dios y someterse a, digamos, Buscar lo que... en esa búsqueda espiritual. Sí, amén. Y es ahí donde usted empieza a llenarse de lo que realmente la palabra de Dios explica, sin que usted tenga que alterar nada, sino que lo que la Biblia dice, Lo que la Biblia es lo que dice. Y ahora ya conociendo este tema, pues Deseo compartir lo que yo encontré ajá. en la Biblia. Eso es solamente. En ningún momento me ha movido, hermanos, algún deseo malsano. Hermano Dani, no es de que alguien diga que yo soy alguien, no. Solamente yo sé que fui redimido por la gracia del Señor. Y que al compartir con otros la palabra de Dios y llevarlos a los pies del Señor
y compartirles la palabra del Señor es mi mayor deseo, pero que no sea una palabra alterada por instigación, ya sea de nuestro movimiento en donde pertenezcamos, o por hermanos, ¿verdad? Que porque así me lo inculcaron o me lo enseñaron, pues yo así lo crea, no, sino que sea 100% fiel a la palabra. Esa es. ¿Sí? ¿Y algún otro comentario, ¿no? Porque vamos a entrar a Pues sí, hermano, pues más que nada, yo creo que para mí, en lo personal, yo a usted lo conozco desde que yo era niño, y pues realmente en ocasiones yo he sido capaz de decir, yo conozco un hermano, ¿sí? Yo conozco un hermano que ha trabajado en el Evangelio, que ha perseverado en el Evangelio, que ha luchado. Incluso yo sé que usted ha tenido de alguna manera esas luchas, esas diferencias en su momento, incluso por este tema. Y pues a mí en lo personal me motiva el simple hecho de conocer a personas como usted, a hermanos como usted, que perseveran a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de que las situaciones, en especial para los que buscan llevar el Evangelio, no es fácil. No es fácil, y a mí es un motivo incluso compartir con usted pues en este momento y perseverar, ¿no?, en el Evangelio. Es un motivo de ánimo, de lucha, y que yo sé que incluso yo he conocido de su estudio, porque ya me lo han dado con anticipación. Yo sé que en el estudio no hay ninguna alteración, usted no da su punto de vista, digamos, no trata de interpretar los textos, digamos, diciendo, este texto dice así, pero sin que busque otro texto que lo respalde, sino que cuando usted dice este texto se refiere a esto porque está agarrando otro texto que confirma lo que usted está hablando. Gracias, Dani, por esa confianza que hay en lo que Dios nos ha dado. Lo que tú decías es cierto. Amados hermanos, cuando Dios en su grande misericordia responde a mi clamor, como dice su promesa en Jeremías, yo no tenía todavía el valor que Dios me fue dando. El movimiento al que yo pertenecí digo porque llegó el momento en que tuvieron que cortarme. Ellos así lo sintieron, gloria a Dios. El resultado de esa búsqueda, Dani, empecé a analizar y a poner por escrito lo que yo iba encontrando en la palabra de Dios, y de allí surgió este estudio que quiero pues mostrarles allí en la cámara. Un estudio que podrán posteriormente consultar. Aquí mi hermano Daniel lo va a subir a alguna página que él mismo le va a mencionar al final. Y este estudio le llamé Explorando el Horizonte Profético. Pasará la iglesia la gran tribulación. Que ustedes pueden ver el nombre de un servidor. Mi nombre es Pablo Estepan Cortés. Pero mientras llegue ese momento, ustedes puedan, son 16 páginas y una gráfica al final, detallado con todo lo que Dios me pudo dar en su grande bondad y misericordia durante ese año y medio de búsqueda. Cuando yo todavía estaba en ese proceso de definición, porque como le decía yo, Dani, no fue fácil porque pues eran dos opiniones diferentes y parece que ambos fundados en la Escritura. Yo no opté por una ni por otra, sino por lo que Dios en su palabra me definiera. Después de esa búsqueda y encontrar que sinceramente yo lo encontré que la iglesia sí pasa la gran tribulación, tuve que pagar el precio. Se me consideró como un hereje,
que estas doctrinas, porque antes de esto quiero comentarles, yo fui 6 años predicador sabático. Dios de allí me sacó, ese sería otro tema muy hermoso también, como Dios me trajo de la esclavitud a la libertad cristiana, de la ley a la gracia. Pero eso será otro tema, quizás posteriormente tengamos. Pero se me culpó de que esas eran ideas sabáticas, pero delante del Señor, a quien daré cuenta un día por mis palabras, no, eso lo saqué de la palabra de Dios. Se trató el tema, el estudio en el cuerpo de obreros, que a la sazón éramos como unos 20 obreros, 2, 3, 4, 5 veces por casi 8 años. Y por la gracia del Señor, nunca me pudieron comprobar, no por terquedad, no por necedad mía, sino porque yo usaba el pizarrón. Bueno, hermanos, si la iglesia se va antes, este texto, ¿por qué dice lo contrario? Y ahorita vamos a ver algunos textos que son mi base, sinceramente, ante el Señor, hermano, de lo que entiendo. Sí, disculpe, lo interrumpa. No, sí, con confianza. Y yo, bueno, le pregunto, yo pienso que ni siquiera en el sabatismo, en la iglesia de séptimo día, sí, se tiene con tanta explicación este tema, ¿o sí? No, de hecho... Ellos tienen una idea similar, ¿no? Pero no están, digamos, documentados con lo que usted tiene ahorita. La palabra rapto y arrebatamiento no existe dentro del tema de las iglesias sabáticas. Con eso le digo todo. Por eso le digo, cuando yo escuché la palabra rapto, ¿qué es el rapto? No, pues el rapto es cuando el Señor venga y nos lleve. Allá ellos esperan la segunda venida de Jesús. Sí, es una esperanza gloriosa en el sabatismo. La iglesia adventista cree que cuando venga Jesús le deja puesto fuego a la tierra y se lleva a las iglesias adventistas, desde luego, la única iglesia verdadera y salva, al cielo por 1000 años. Con eso le digo todo. Conocí y trabajé 6 años aproximadamente, desde el año 84 al 89, fines del 89, con un movimiento que se llama Iglesia de Dios Israelita. Dios bendiga a nuestro hermano de la Iglesia de Dios Israelita. Si en algún momento alguno llega a ver este estudio, sepa que les amo. De hecho, tengo hermanos que me aman y yo los amo aún hasta hoy, que no estoy en el movimiento. Sí. Entonces, hermano, llegué a ser administrador en el estado de ese movimiento llamado Iglesia de Dios Israelita. Y tampoco, ellos creen que cuando Jesús venga, solamente arrebata a los creyentes. Desde luego que ellos se consideran que son la única organización buena, que están en la verdad, desde aquí a Israel del Medio Oriente. Así que el tema del rapto al cielo, el arrebatamiento al cielo, no existe. No tiene nada. Entonces, este tema, yo no lo saqué este estudio de las doctrinas sabáticas, ya sea del séptimo día, del séptimo día o de la iglesia israelita. Como decía yo, Dios sabe cuántas veces lloré, oré por horas, noches, y yo me dormía a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Si a las 4 me despertaba y venía a mi mente un versículo que pudiera darme un poco más de luz, esa hora yo me levantaba y me ponía a estudiar. Y así fue, hasta que Dios en su grande misericordia y bondad, se trató más de una ocasión, vuelvo a repetir, el estudio de nuestra reunión de Robero. Lo que llegaron a decir un día fue: hermanos, nosotros no dominamos ese texto. Ese tema no lo dominamos. Vamos a esperar a los hermanos de la administración de Veracruz para que ellos traten con ustedes. Está muy bien, hermanos. Me gustaría que cuando ellos vengan me inviten y platicar con ellos sanamente, exponer, no imponer, exponer lo que yo entiendo. Y si estoy equivocado, hermanos,
estoy dispuesto a corregir mi error. Pero sucedió lo contrario a mí cuando... ¿Usted esperaba realmente que aquellos se presentaran en bases bíblicas? Exacto. Que lo convencieran, no tanto que lo convencieran, sino que le mostraran lo que está en la palabra de Dios. Que la posición que se defiende de que la iglesia se va antes de la gran tribulación es bíblica. Eso es lo que yo deseaba. Porque yo analizándolo, y como lo vamos a ver posteriormente, pues no he encontrado las bases suficientes. Argumentos sí, con todo respeto, argumentos sí. Bases suficientes, no. Eso. Entonces nunca me llamaron. Nunca me llamaron. Y lo que pasó fue que... Lo que tomaron ellos fue la decisión siguiente. Ya había yo editado este estudio así por escrito, así como está precisamente, no se ha editado en algún libro, en imprenta, no, pero caseramente, esto por la gracia del Señor, pues me tocó hacerlo personalmente. Yo no soy maestro en computación ni nada, pero sí un poquito llevándome el tiempo lo escribí a máquina, ¿verdad? Y lo pasamos a página. Es lo que ha habido hasta ahorita. Después esto desde el 2002 me cortaron el movimiento de la Unión Iglesia Evangélica Independiente, pero ya desde algunos años, desde el 1994, 95, decía yo, ya mi posición era esta, de que la iglesia sí pasará, adelantándome lo que voy a comentar más adelante, que la iglesia sí pasa por la gran tribulación por las razones que voy a exponer a continuación. Pero antes de entrar a eso, Dani, le digo, ellos lo que hicieron, cuando vieron el estudio, dijeron, y eso me lo dijeron en nuestra siguiente junta de pastores, en el 2002, que precisamente fue un 22 de septiembre del 2002, se cumplieron ya 12 años de eso. 13 años trabajé con amor, Dios lo sabe. Me ha gustado ser agradecido con el Señor llevando el mensaje de salvación, y quiero decirles que yo no he hecho de este tema un fuerte para inquietar a nadie, no, pero cuando se trata sobre este tema, pues yo expongo mi posición dentro de lo que he aprendido en la Escritura. Pero aún así me pusieron un ultimátum: o te sujetas, como creemos, como se enseña en nuestro movimiento. Eso es lo que dijeron los pastores que vinieron de la administración de Veracruz: o se sujeta ese hermano a lo que nosotros creemos, o corta. Díganme que se retracte. Ahora sí usaron la misma sentencia que le dieron a Martín Lutero cuando lo cortaron de la Iglesia Católica: o te retractas o quedas excomulgado. Dijeron, díganle al hermano que escribió ese estudio que lo tire a la basura como una tontería de su parte, que se retracte, o córtenlo del movimiento. Así que me dijeron en esa junta de pastores: hermano, eso es lo que dijeron, así que depende de usted. Mi respuesta fue la siguiente, con humildad y amor ante Dios: hermanos, estoy dispuesto a dar mi vida por lo que la palabra de Dios dice. Hasta ahorita ninguno de ustedes, y la prueba está que los hermanos no quisieron llamarme, ninguno de ustedes de aquí del obrero, tanto el pastor como el misionero, el secretario y todos los hermanos que yo consideraba de un nivel más alto dentro del ministerio que yo, nunca me pudieron mostrar con base bíblica mi error. Aquellos tampoco me llamaron, sino que me dieron esa advertencia solamente: o sea, retracta, lo tira a la basura como una tontería de su parte, o corta. Hermano. Y también esto, también no solamente de ahí, sino que de alguna manera en otras instituciones religiosas también, más bien, digamos que sean evangélicas, también de alguna manera lo han hecho a un lado. Pues hermano, le voy a decir esto, que tuve la oportunidad, después dolido de eso, fui a Estados Unidos. 2 años estuve allá. Desde que llegué busqué una iglesia. Mi pastor, Alberto Mata, un movimiento de allá, no recuerdo, Alfa y Omega, el movimiento se llama, en Albemarle, Carolina del Norte.
Me pregunto un día, como yo llegaba ahí como miembro de su iglesia y me veía que pues yo toco un instrumento, me gusta participar en el culto, Dios me ha dado cantos, ha inspirado cantos y los cantos, poesía, y me invitó a su hogar y un día, mis hermanos, ¿usted de qué movimiento es? Le conté la historia. Bueno, hermano, pertenecí a un movimiento que se llama Unión de Iglesia Evangélica Independiente. Pero pues, quizá por esa es la razón por la que ando aquí triste, porque después de haber trabajado 13 años me cortaron el movimiento. Lógicamente él preguntó, ¿y por qué lo cortaron? Lamentablemente siempre a veces se corta a un miembro del movimiento por fechorías, por faltar a la moral, a la santidad, al temor de Dios. Y dije, hermano, pues no es lo que usted se imagina. El problema mío, voy a decir, es haber sido fiel a la palabra de Dios. Y le conté, bueno, el estudio que Dios me permitió formular, causó que me cortaran de mí. Entonces, como yo me fui ilegalmente, ¿verdad? Pues yo no llevé nada de documentos, de Biblia, ni nada de material bíblico, menos el estudio. Eso lo he tenido que haber guardado. Y él me dice, me gustaría ver su estudio. Lo mandé a pedir por correo, mi familia, me llegó, se lo llevé, le dije, hermano pastor, lo amo al Señor, y si usted me ama también, analícelo, 2, 3, 4 veces, analícelo con profundidad, y si estoy equivocado, si alteré alguna parte de la escritura al ir yo exponiendo lo que entiendo, usted dígame, usted es un pastor a quien respeto. Yo siempre he respetado a mi pastor, al siervo de Dios. No le hace que tenga menos años en el evangelio que yo. Dios usa a cada uno como a él le place. Yo he cumplido 30 años en el ministerio desde el año 84. Dios me alcanzó y he trabajado, pero siempre, si un hermano tiene 2, 3 años, pero Dios lo usa, yo lo respeto. ¿Por qué? Porque Dios es el que da, no por la cantidad de años, sino por su gracia. Después de haberlo leído, se lo dejé, se lo confié, a los 15 días volví a ir a visitarlo, le dije, hermano, leyó el estudio, sí. Lo leí más de 4 o 5 veces. Y para serle sincero me dijo, pues no encuentro alteración de su parte. Pero le voy a recomendar que mejor busque otra iglesia. Aunque yo no encuentro que usted ha alterado la Biblia, pero en nuestro movimiento lo enseñan no así como usted lo entiende, y por lo pronto, pues si busca otra iglesia, no sea que me vaya usted a causar problemas con ese estudio. Y así fue tu pregunta, Dani, es cierto, sí, he pagado el precio. Busqué otra congregación, pero lo maravilloso es que él, siendo un pastor americano, no encontró alteración dentro de lo que yo expuse en el estudio. Solamente que por conveniencia dijo, yo voy a seguir creyendo como lo cree. Mi movimiento precisamente me lo dijo para no tener el mismo problema que usted tuvo. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Alberto Mata de Estados Unidos. En algún momento llega a ver el estudio, que Dios lo bendiga. Me congregué con otro hermano, llegando a la iglesia. Y me dice un día, oiga hermano, parece que yo a usted lo vi una vez en la congregación del hermano Alberto. Sí, ahí. Y ahora, pues ya no llego. ¿Y por qué? Le conté la historia. Me dice, hermano, me gustaría ver el estudio. Hermano, le llevé el estudio y ya lo había recuperado, ya me lo había devuelto el hermano. Lo mismo, se lo dejé, se lo confié, como a los 15 días igual. Fui y me dice, hermano, le vamos a sacar copia de tu estudio. Lo leí 4 o 5 veces, igual que el otro hermano, me dijo, y no le he encontrado alteraciones. No le he encontrado que tú hayas torcido o alterado a conveniencia. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, aunque en mi movimiento donde yo soy participante, lo creen así exactamente, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Pero gracias a Dios que te trajo aquí.
y ese estudio que escribiste, que te costó, como dices, lágrimas y sufrimiento, está fundada en la palabra. Y de aquí en adelante, yo y la congregación que pastoreo vamos a creer así como dice la palabra, y si algún día me cortan de mi movimiento, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿ya? Ha habido pro y contra, ¿eh? Pero lo que me agrada, lo que me ha satisfacido, hermanos amados, es que hasta ahorita de los hermanos, además de hermanos locales, de hermanos que hemos dialogado, hasta ahorita me han comparado. Y un hermano viendo el estudio me dice, hermano, pero hermano fulano, un eminente, que Dios tenga en su gloria, hermano Gigi Ávila, no cree como tú lo crees. Y no creo que tú sepas más que el hermano Gigi Ávila. Le dije, hermanos, ama al hermano Gigi Ávila. Y respeto al hermano Gigi Ávila. No voy a ponerme a discutir contra mi hermano. Es un hermano eminente en el ministerio. Pero yo seré fiel a la palabra. Por esto, ¿qué dijo Pablo? Un día dijo Pablo en su carta a los Gálatas: si nosotros o un ángel del cielo viniera y les enseñara algo que está fuera de nosotros, les hemos enseñado, quede bajo la maldición de Dios. Así que, hermanos, que porque fulano que es eminente a nivel mundial lo cree de otra manera, hermanos, yo lo respeto, pero yo seguiré fiel a lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Entonces, ha habido, como dices tú, sí, ha habido menosprecios, como en el caso, pero también ha habido aprecios. Y me gozo por eso, porque así debe ser. El Señor Jesús, pues muchos lo apreciaron y muchos estamos con Él y daremos la vida por Él, pero muchos lo despreciaron y muchos lo siguen despreciando. Así que no todos me van a aplaudir, no todos, pero lo lindo es que la palabra de Dios me ha enseñado algo muy precioso, que quiero compartir. Pues, Sí, entramos de lleno en el tema. Vamos a entrar de lleno. Ya El asunto. Exactamente. Entrando de lleno al estudio, ¿por qué creo que la iglesia sí pasará la gran tribulación? Es por esto. Recordemos el texto que todavía tengo aquí a la vista, 2 de Timoteo 2:15. Pablo recomienda y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Ahí es donde quiero. Trazar bien la palabra de verdad es un deber de todo buen siervo, fiel, que no tiene de qué avergonzarse. Dentro de la doctrina cristiana hay la creencia, sí, aquí, de que quedan 7 años pendientes de la semana de Daniel, de la última semana de las 70, y que esos 7 años se le llama gran tribulación, además juicios de la ira de Dios. Llamando los 7 años la gran tribulación y juicios de la ira de Dios a la vez, es como se ha enseñado que la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque la gran tribulación es lo equivalente, es lo mismo a los juicios de la ira de Dios. Por eso es que los 7 años, que son los juicios de la ira de Dios y la gran tribulación a la vez, como se cree, como la mayoría lo cree, no puede ser posible que Dios deje pasar a su pueblo por esos juicios tan terribles como vemos en los toques de las trompetas, cataclismos tremendos, como al derramarse las copas de la ira de Dios. Hay úlcera maligna y pestilente, el sol quema al grado que mata a la gente por el calor, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, yo empecé a analizar, trazando bien la palabra, dije, bueno, voy a analizar, Dani, puedes guardar el pizarrón, ya mostré solamente los 7 años, lo llaman gran tribulación y juicios de la ira de Dios a la vez. Entonces,
Consulté el diccionario, la palabra tribulación. Consulté en el diccionario la palabra ira. Y la gran tribulación, o por la palabra tribulación, significa sufrimiento, calamidad, padecimiento, aflicción, tribulación. Busco la palabra ira, enojo, furor, indignación, cólera. Dos palabras con significados diametralmente opuestos. Mientras que tribulación significa sufrimiento, calamidad, padecimiento, ira significa enojo, ardor, furor, indignación, cólera. Entonces dije, bueno, aquí creo que está el punto de partida del error. Así puedo llamar con todo respeto. Al llamar esto, después de en esos días llegó a mi mano un libro por un gran escritor, hermano Tim LaHaye. No sé cómo se pronuncia en inglés, pero yo en español, que se llama No temas a la tormenta. Y ahí usa comentarios, realmente yo respeto al hermano, él ha escrito más de 30, 40 libros a la fecha, creo. Y él dice, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación de los juicios de la ira de Dios. Pero yo consultaba los textos que él menciona y no coincidía. Entonces, con todo respeto, voy a decir, yo seré fiel a la palabra. Con base a eso, busqué. Y Pablo dice, hermanos, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ah, bueno, entonces Dios no nos ha puesto para ira. Quiere decir que no vamos a pasar por la ira. Pero leyendo otra parte, dice Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes saben que para esto estamos puestos. Cuando él se despidió de un viaje misionero de las iglesias que él había evangelizado, le dijo, amados hermanos, es necesario que a través de grandes tribulaciones entremos al reino de Dios. Jesús, el Señor, en San Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, nada, ni espada, ni hambre, ni nada, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces Pablo nunca dijo que no íbamos a padecer tribulación. Jesús tampoco dijo. Pero Pablo, él es apóstol de los gentiles, él dijo que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces aquí es donde la pregunta le digo, bueno, ¿nos ha puesto para sufrir o para no sufrir? Fue mi pregunta. Pero viendo la base bíblica, yo anotando los textos en una parte, los que apoyaban la tribulación, los que hablaban de la ira, y siempre que la palabra ira aparece, la iglesia no lo sufre. Pero cuando pasa la tribulación, sí la sufre. Entonces fue que dije, entonces voy por buen camino. Ahí ya empezó la definición. El error está en confundirla, que la gran tribulación y los juicios de la ira de Dios es lo mismo. Entonces dije, bueno, ahora el asunto es ¿cuándo va a venir el arrebatamiento? Leyendo al Señor Jesús, que es el maestro de maestros, ¿quién mejor que el Señor Jesús? Nadie para saber el futuro, porque Él es el dueño del presente, el pasado y el futuro. En San Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús nos dice lo siguiente.
capítulo de San Mateo 24, desde el versículo, recordemos que al principio leímos que la venida del Señor va a ser un acontecimiento hermoso, donde los muertos en Cristo resucitarán. El mismo Señor vendrá. Yo le espero, como ustedes, amados hermanos, le esperan. Entonces, en los versículos 21 y 22 dice el Señor Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Notemos la expresión aquellos días, aquellos días, aquellos días. En el versículo 29, el Señor Jesús mismo, siguiendo el relato, nos brincamos al 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo nos dice que el Señor Jesús vendrá después de la tribulación de aquellos días, no antes de la gran tribulación, que es lo que dice el versículo 21. Habrá entonces gran tribulación. Si somos fieles a la palabra de Dios, tenemos que respetar. Quizás algunos digan, bueno, es que esto es para cuando venga a establecer el reino milenial. No, porque la venida para establecer el reino milenial se encuentra en el capítulo 25, verso 31, y son muy diferentes. Aquí no manda ningún ángel a levantar a su escogido, simplemente viene y se sienta en su trono de gloria para reinar sobre la nación. Sin embargo, aquí, pero por si fuera poco, les decía yo, que en ese tiempo yo me despertaba a la hora que el Señor me hiciera sentir, o si el Señor, yo me despertaba a las 3 de la mañana, el Señor me recordaba un versículo más o menos que me daría ayuda, y a esa hora me levantaba, buscando en mi mente los textos, la palabra de Dios, bien, la palabra de Dios. Y para aquellos que entienden las profecías bíblicas, lo que ha de venir no será una sorpresa. En el futuro, la Biblia enseña que cada persona en este planeta estará obligado a tome una marca para poder comprar y vender. Como nuestro sistema económico corriente se estrella y la tecnología se expande, el dinero en efectivo se está convirtiendo en una cosa del pasado. La realidad de una sociedad sin dinero efectivo no está lejos y de cierto ya está siendo implementada. A pesar de las negaciones por líderes religiosos, hombres malditos se encuentran trabajando día y noche para empezar un nuevo orden mundial. Podemos observar cómo rápidamente el fin se acerca. El escenario está siendo preparado para la aparición del anticristo. Podemos escuchar las voces de aquellos que corrompen la Constitución de los Estados Unidos y promueven este sistema de gobierno mundial. Y con todo esto a la vuelta de la esquina, esta película es más importante que nunca. El diablo trabaja en secreto estableciendo un gobierno mundial y una religión mundial en preparación para el anticristo. También ha engañado a cristianos modernos para que crean que serán removidos de la tierra antes de la gran tribulación tome lugar. Esta doctrina, conocida como rapto antes de la tribulación o rapto pre-tribulación, enseña que Cristo podría volver en cualquier momento y que no habrá señales de su venida.
Como resultado de esta decepción, la mayoría de cristianos no se encuentran preparados para lo que la Biblia nos advierte que ha de venir. Aunque la Sagrada Escritura dice en Mateo 24 y en otros pasajes que el rapto tomará infinidad de veces, de diferentes lugares, púlpitos, hogares, eventos fúnebres, y siempre ha alentado el corazón de los hermanos, como nos dice el versículo 18, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el enfoque de esta hermosa mañana sobre este tema es un enfoque quizás un poco diferente de lo usual, de lo general. Se dice a veces, hermanos, el Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en el transcurso de esta noche. A veces oímos, ¿verdad?, de hermanos que al pedir una reunión dice, quizás hoy durmamos en casa y mañana despertemos en el cielo. Y como una motivación para andar en santidad es muy importante, es muy maravillosa, sí, pero cuando entramos dentro de la escatología, ya, hermanos, ya encontramos algunas cosas que precisamente hoy vamos a considerar. Hermanos amados, usted que me escucha, que puede ver esta grabación en su hogar, si no coincide conmigo al empezar el estudio, o si yo no coincido con usted, hermano, no se desespere, no se preocupe. Dios conoce la sinceridad del corazón. Él sabe que lo que yo voy a exponer a través del estudio es algo muy hermoso, muy sincero, y que lo puedo decir con amor. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16 solamente, que a la letra dice: en el nombre del Señor Jesús, lo siguiente: Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El tema de hoy es sobre la venida del Señor Jesús. La esperanza gloriosa que ha movido a nuestros hermanos a través de los siglos. Muchos dieron sus vidas antes de claudicar, porque la venida del Señor está unida con esa experiencia gloriosa de la resurrección de los que mueren creyendo en Él. Por lo tanto, sabiendo las palabras del Señor Jesús que dijo: no teman al que mata el cuerpo, pero el alma no pueden matar, muchos de nuestros hermanos murieron, dieron su vida por la fe y la esperanza que en sus corazones siempre palpitó mientras vivieron. Pero hay una esperanza gloriosa, al final dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este tema ha sido predicado en lugar después de la tribulación. Predicadores famosos, colegios bíblicos y películas populares como Dejados Atrás han enseñado a las multitudes que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y porque la mayoría de cristianos jamás han leído por sí mismos la Biblia completa, pocos son conscientes que el rapto pre-tribulación es un fraude que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero si el rapto pre-tribulación no se encuentra en la Santa Escritura, ¿de dónde viene? o a tener
la oportunidad de llegar a sus hogares, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones. Estoy en el hogar de mi hermano Daniel Valentín, un varón a quien aprecio en grande manera en el amor de nuestro Señor, y estamos aquí para considerar un tema muy hermoso, muy maravilloso, que ha sido la esencia misma del mover del pueblo de Dios, que es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Y para ello vamos a buscar en nuestras santas escrituras un versículo hermoso y humildad del Señor. Ha resistido la prueba, el examen que algunos hermanos han hecho. Porque el tema en sí, hermanos, la segunda venida del Señor, la venida del Señor, voy a enfocarme en la venida del Señor para no hablar sobre la segunda venida, solamente voy a enfocarme en la venida del Señor. Dice la Escritura: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá, Él vendrá. Y es la esperanza. Los versículos siguientes dice: seremos arrebatados. El arrebatamiento, ese es lo que comúnmente. Hace muchos años, Daniel, yo escuché por primera vez la palabra rapto. El rapto, está por acontecer el rapto. Puede ser estos días, puede ser esta semana, en el transcurso de este mes. Y yo empecé a inquietarme, a preguntar: ¿qué es el rapto? Entonces, dice: no, pues es que el rapto es cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia. Ah, bueno, es que he siempre procurado ser lo más preciso que se puede en mi base bíblica. Y yo la palabra rapto casi no la uso. Siempre digo el arrebatamiento. El arrebatamiento, porque es bíblico. Por eso dice: seremos arrebatados. Si la Biblia dijera seremos raptados, que deduciéndolo de las raíces de